No sé si le puedes mandar un mensaje, Saúl. Ya está María José. Perfecto. Ok, pues entonces ahora sí te dejo el uso de la voz, Saúl, para que le inicies y yo más tarde subo la reunión en Facebook. Voy a estar al pendiente en la cuenta, ahí estoy como Diego, ¿ok? Perfecto. Muy bien, muy bien. María José me parece que quería proyectar una presentación. A ver si le podemos dar ahí, ponerla como coanfitriona para que tenga posibilidad de exponerla. Pues Ya. compañeras, compañeros, muy buenas tardes, muy buenos días. Esperando que todas y todos ustedes se encuentren muy bien. A las personas que nos están viendo a través de las redes sociales de la Secretaría de Mexicanos en el Exterior, les damos la más cordial bienvenida a un nuevo conversatorio. Estos conversatorios que se hacen todos los viernes en punto de las 8 de la tarde, hora Ciudad de México, 6 de la tarde, hora de Tijuana. Y en esta ocasión se hizo la convocatoria al conversatorio denominado Repensando el Sistema de Justicia en América Latina y Estados Unidos. Invitamos a una gran ponente, ella es María José Martínez, quien es psicóloga y activista y trabaja temas de prevención, ¿no? Ella cree que prevenir el delito desde las cárceles puede dar pauta a construcción de paz y justicia social, y es antipunitivista. Entonces, para no alargarme con una presentación que bien puede ser muy generosa, voy a ceder el uso de la voz a María José para que comience, que se siente también la libertad de detenerse, responder preguntas, de hacer que participen quienes estamos en esta sesión de Zoom, y para quienes están vía Facebook, también que nos ayudes dejando tus redes sociales para cualquier duda o comentario que quieran hacerte llegar directamente, que se sientan con esa confianza. Y sin más, vamos a dar inicio a este conversatorio de la Secretaría de Mexicanos en el Exterior y Política Internacional de Morena, que hacemos todos los viernes. Adelante, por favor, María José. Muchas gracias. Y saludos a todas y todos, compañeros que nos saludan desde distintas partes de Estados Unidos, de México y del mundo. Muchas gracias, Saúl. Gracias por la invitación, gracias a quienes nos están escuchando. Pues bueno, me gustaría, a mí no me gusta tanto como pues que sea un monólogo, ¿no? Me gusta platiquemos justo esta ida y vuelta en el diálogo. Les preparé una presentación, espero que a mí este tema me apasiona desde hace prácticamente 10 años que me llevo dedicando al sistema penitenciario, específicamente pues desde organizaciones de la sociedad civil para brindar programas de reinserción social a las personas que están privadas de su libertad aquí en centros penitenciarios de México. Y pues bueno, ahora hoy toca hablar. ¿Ahí ven bien la presentación? ¿Sí? Muy bien. Sí, se ve perfecto. Buenísimo. Pues vamos a empezar. A ver, aquí, ¿quién me puede decir qué es lo primero que si les digo cárcel, qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿Alguien? ¿Quién es el valiente que se anima a decirlo? Pues privación de la libertad, ¿no? ¿Cómo? Privación de la libertad. Ok, muy bien. ¿Quién más? Miedo. Miedo. Encierro. Ok. Muy bien. ¿Creen que la cárcel sea la solución a nuestros problemas sociales? O sea, genuinamente dicen, si yo les digo, está aumentando el robo o sea, a bicicletas en sus comunidades, y llega algún diputado, algún legislador y les dice, no, pues vamos a legislar para que se vayan 10 años a la cárcel. ¿Creen que eso solucionaría
el problema de que se estén robando bicicletas en su comunidad? No. Ok, muy bien, muy bien, son de mi clan. Vivimos en general en México específicamente, pero puedo hablar por América Latina en prácticamente todos los países. Vivimos en una sociedad sumamente dolida, ¿no? O sea, sumamente golpeada por la violencia, golpeada por la inseguridad, por los delitos. Y hemos creído, y esto es pues una narrativa con la que hemos crecido durante generaciones, que justicia es sinónimo de venganza, ¿no? Que así es como se va a hacer justicia, como implementando dolor en esas personas que de alguna u otra forma le hicieron daño a la sociedad, a las víctimas. Entonces, desde ahí podemos entender mucho pues el enojo que sentimos, ¿no? Que nos dicen, no, pues ya le robaron a alguien, ya mataron a alguien, ya todas estas noticias que todo el tiempo nos están bombardeando, pues claro que decimos es que se pudran en la cárcel, ¿no? O sea, y es entendible que las personas que hemos sido víctimas, pues en muchas ocasiones lo vivamos como desde ahí, ¿no? De no querer saber absolutamente nada de las personas que han sido pues agresoras de algún delito, sean delitos no graves o sean delitos sumamente graves, ¿no? O sea, como que queremos que las personas se refundan en las cárceles y no voltear a ver allá, porque al final es como las cárceles fungen como una anestesia social, ¿no? Como nos generan esta falsa percepción de seguridad que estamos buscando todo el tiempo. La realidad es que cada problema social tiene y necesitamos entenderlo como encontrarle soluciones específicas a cada problema, ¿no? O sea, ahorita ponía el ejemplo de que si en sus comunidades, no sé, está muy vivido el robo a bicicletas, pues entonces hay que buscar qué es lo que está pasando para que las personas estén robando bicicletas. O si en X comunidad, no sé, por ejemplo, acá en México y en El Salvador, por ejemplo, que los niños, niñas y adolescentes empiezan a armar desde muy chiquitos, en algunos casos porque son cooptados por pandillas, por grupos delictivos, por el crimen organizado, en otros casos por la violencia intrafamiliar y demás, pero hay que desmenuzar todos esos problemas, ¿no? Porque metiendo a la cárcel a las personas, pues en realidad no nos está solucionando en absolutamente nada. Las cárceles tendrían que ser como la última alternativa y no la primera. No, es decir, ya intentamos la educación, la salud, salud física y mental, el combate a la desigualdad, empleos dignos, infraestructura en las comunidades, en las ciudades. Ya hay programas sociales a los que pueden acceder la población más vulnerable. Ya también se fomentó la cultura y aún así se siguen cometiendo delitos, ¿no? Que yo les apuesto lo que quieran a que si le apostamos a todas estas cosas que les acabo de decir, no serían necesarias las cárceles. Pero háganse de cuenta, ya 1 en 1.000.000 que llega a cometer un delito, pues ya se le intentó todo, ¿no? Ya hubo prevención primaria, ya hubo prevención secundaria, y ahora la prevención terciaria sería meterlo a un espacio que yo cambiaría pues todo el sistema como lo conocemos. Ahorita les voy a platicar un poquito más de cómo surgen las cárceles en América Latina y en Estados Unidos, bueno, en América en general. Pues ya lo metes y ya con reducción de penas y con programas específicos de reinserción social individuales, entonces sí podemos acceder pues a un sistema mucho más justo, ¿no? Que nada más metiéndolo a la cárcel así porque sí. Las cárceles, la realidad es que generan más violencia de la que resuelven. Las condiciones de vida en prisión producen nuevas formas de crimen. Por ejemplo, en la mayoría, la gran mayoría de las cárceles en América Latina, en México, pues me ha tocado verlo y vivirlo, yo no por yo haber estado presa, pero pues sí de entrar a cárceles. La realidad es que hay pocos recursos económicos que se traducen en alimentación pésima, en pocos espacios, están hacinados,
están deplorables los espacios en los que viven, el acceso a la salud es prácticamente nula, a la educación y al trabajo digno. Aquí les voy a poner una anotación. Hace un par de años, no, un año antes de pandemia, hace 3 años, yo estaba dando talleres en una cárcel de máxima seguridad aquí en la Ciudad de México y había una persona, que pues él se llama Pepe, y Pepe pues al principio él tenía como su cara como de pues yo soy el más macho y el más malo y la verdad es que no me interesa ya nada en la vida. Él tenía 150 años de sentencia y empezamos a trabajar con él en primer lugar con sus emociones. Y entonces, conforme fue avanzando el programa, Pepe empezó a mostrarse pues muchísimo más empático, primero consigo mismo y luego con el grupo. Le empezó a echar muchísimas ganas, llegaba temprano, era súper participativo y de repente, pues de todo ese centro penitenciario que en ese entonces eran 700, solo 20 tenían un empleo formal. El resto no tenían posibilidades de emplearse y la mayor, bueno, todos, al menos que habían como líderes ahí, pero la gran mayoría solo salían 1 hora al día de sus celdas. ¿Y qué pasaba? Pues Pepe le estuvo exigiendo a las autoridades penitenciarias que él necesitaba tener un trabajo para mantener a su familia y el centro penitenciario le dijo pues que no. Y entonces a mí se me hacía muy raro porque Pepe empezó a llegar tarde y un día le dije, Pepe, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás llegando tarde? Y me dijo, no, pues es que me estoy dedicando a las llamadas. Y yo, híjole, ¿cómo que ya te estás dedicando a las llamadas? Y yo por dentro de mí, yo de no, hombre, ya estamos fomentando aquí el delito desde adentro de las cárceles. Y ¿cómo? O sea, y le dije, ¿sabes qué, Pepe? Estás ocupando el espacio de alguien que sí le podría estar echando ganas a su proceso de reinserción. Así que te voy a pedir, por favor, que te levantes y te vayas y le cedas tu espacio de ese otro alguien. Me dijo, a ver, güera, tú no estás entendiendo. Yo sí o sí tengo que mantener a mi familia y el centro penitenciario fue la única oportunidad laboral que me dio el tener un celular y pagarles a las autoridades penitenciarias 16,000 pesos mexicanos al mes para tener el derecho al trabajo, aunque sea ilícito, y pues dedicarse a extorsionar y a fraudulentar y a todo lo que tenga que ver con las llamadas. Y entonces ahí dije, híjole, pues yo qué haría, ¿no? ¿Y qué haríamos si tienes que mantener a tu familia afuera y es la única oportunidad que hay de salir adelante? Entonces, en la gran mayoría de las cárceles existe esto de sobrepoblación y hacinamiento. Y sumándole a esto, hay pues pocos recursos, no se les brindan los recursos suficientes para salir adelante. Aquí es como algo súper gráfico de muchísimas personas en un solo lugar, en una cárcel, con poquitos recursos de alimentación, de salud, de medicinas, de desintoxicación, de todo lo que necesita un ser humano para vivir, de agua, de luz, de gas, de todo. Y entonces, ¿qué pasa? Esto se convierte en un problema porque es cuando empiezan a salir los líderes de grupos delictivos que como las autoridades penitenciarias y el Estado en general no se da abasto y no le destina el presupuesto que requieren las cárceles, empiezan a surgir como estos líderes, ¿no? Que estos líderes que han cometido en su mayoría pues delitos mayores conviven a su vez con otras personas que cometen delitos menores, que es la gran mayoría. En México, por ejemplo, es el 40% de las personas que están en prisión están por el delito de robo en cualquiera de sus modalidades. Son muy poquitos los que entran por el crimen organizado, por ser líderes de bandas delictivas. O sea, aunque eso sea lo que brilla en las noticias, la realidad es que es otra. Y entonces, ¿qué pasa? Empiezan estos líderes a querer controlar todo. Entonces, ellos son quienes brindan luz, agua, gas, las drogas para las personas, porque si bien pues hay condiciones completamente inhumanas ahí, ¿no? Y que muchos de ellos y de ellas entran ya de por sí con un problema de adicción y ahí desarrollan, pues quienes no entran con adicciones, ahí las desarrollan para pues, poder aguantar la vida, ¿no? De lo que es la vida ahí adentro. También hay poco personal penitenciario de custodia, que son como estos policías que viven pues con ellos y que procuran la seguridad, el control y se supone también que deben garantizar, ver que se garanticen los derechos humanos adentro de las cárceles. Y entonces ellos se ven pues también coludidos con los líderes
que pues los sobornan por por sus sueldos que son muy bajos, por las amenazas, y además esto pues no es nada más que suceda dentro de las cárceles, ¿no? O sea, hay familias que entran y salen, los custodios entran y salen, incluso hay cárceles en las que los mismos liderazgos que vemos acá, pues entran y salen a delinquir, ¿no? O sea, ni siquiera es que estén como en una cosa ahí en las afueras de las ciudades donde no los podemos ver. O sea, todo lo que sucede adentro de las cárceles sí o sí nos afecta. Por ejemplo, esto que les platicaba de las llamadas hacia extorsión, ¿no? O sea, si el centro penitenciario le hubiera brindado a Pepe, Pepe no es un caso aislado. Pepe es una muestra a nivel México y a nivel Latinoamérica de lo que sucede dentro de las cárceles, ¿no? O sea, si el Estado y si las autoridades penitenciarias hubieran destinado los recursos necesarios para que Pepe salga adelante, pueda mantener a su familia, pueda aprender algo nuevo, pueda tener un empleo digno, bien pagado, pueda aprender otras cosas, pueda tener acceso a la cultura, todo lo que no tuvo acceso antes, entonces pues no hubiera sucedido eso, ¿no? No habrían otras víctimas de extorsión, de secuestro, muchas veces se planean secuestros desde el interior, se planean homicidios, incluso hay cárceles que fungen como centros de operaciones para el crimen organizado, específicamente aquí en México, y ahorita vamos a ir para allá, que esto es gobierno o gobierno. ¿Ustedes han escuchado de las cárceles que tienen como estos sistemas de autogobierno o cogobierno? ¿Alguien o no? Sí, casi todas las cárceles tienen ese sistema, incluso aquí en Estados Unidos. Sí, son las privadas, ¿verdad? Incluso hay pandillas que controlan las cárceles en Estados Unidos. Son principalmente los cárteles. Y a los cárteles les sirven como lugares para fosas clandestinas, para secuestrar, para, se me fue la palabra, para maquilar toda la droga. O sea, ahí entra, ahí sale, ahí se distribuye, ahí se planea toda la logística. Por ejemplo, ahorita hay una cárcel, invirtiéndole a las cárceles, pues puedes mejorar incluso pues la seguridad pública. En Piedras Negras había una cárcel que estaba totalmente cooptada por un cártel que era de los Zetas, yo creo que sí lo han escuchado. Y ahí, como les digo, fosas clandestinas, tenían a personas secuestradas, bueno, todo lo que les dije. Y se empezó a invertir, el presupuesto del Estado empezó a invertir en las cárceles y en programas de reinserción. Y ahora, hace, no sé, un mes o menos de un mes, salió que Piedras Negras es de los municipios más seguros de México, cuando hace pues 10 años era de los más inseguros de todo el país. En Venezuela, por ejemplo, están estos grupos que vienen pues de pandillas y que surgen, se llaman los pranes, que surgen justo de la falta de control que había dentro de las cárceles, de la falta de recursos, de alimentación, de agua, de servicios, de todo. Surgen estos grupos como de resistencia desde dentro de las cárceles, pero no surgen como un grupo organizativo por el bienestar, o sea, aunque sí por el bienestar, porque de alguna forma es como una forma de resistencia frente a la violencia estructural que hay en las cárceles, surgen también como para violentar a otros grupos que entraban adentro y que tenían como confrontaciones y demás en las cárceles. Y así estaban armados, o sea, con armas largas y todo. Esto no es nada extraño de ver. Por ejemplo, en El Salvador, en Honduras y en Nicaragua vemos a las pandillas, a los maras, ¿no? Y que ahora, pues, Bukele se ha encargado de visibilizar las condiciones tan inhumanas que viven las personas ahí, que todavía cada vez son más inhumanas, ¿no? Y que no se le está apostando, pues, realmente a una justicia restaurativa, sino más bien a una justicia completamente punitiva. Y en Brasil son se llama este grupo que ven ahí, se llama el Primer Comando de Capital. Ellos también surgen en las cárceles, son un grupo pues criminal
que surgen a partir de que pues en las cárceles hay completamente un descontrol total, un desinterés absoluto por parte del Estado, del interés social, y pues no les daban tampoco ni agua, ni comida, ni se morían de tuberculosis, y entonces surge este grupo en los 90 como a modo de resistencia, pero ya pues ya pasó de ser de un modo de resistir a ser grupos de completa violencia dentro de las cárceles, desde las cárceles para afuera de las cárceles, ¿no? Porque pues adentro empiezan a matar a personas que son inocentes a su vez, y pues esto se ve afectado, queramos o no, en las comunidades afuera. Ahora bien, empezó a partir de aproximadamente el año 2000, en todo el continente americano se declaró la guerra contra el narcotráfico, que fue agravada por las exportaciones que empezó a hacer Estados Unidos al Triángulo del Norte, que es Guatemala, Honduras y El Salvador, y que trajo políticas de mano dura específicamente, y que la política de mano dura es más cárcel, es más punitivismo, es más policías, es más militares, es pues sálvense quien pueda, ¿no? Pero nadie se salva, ¿no? Yo digo que de la cárcel pues todos nacemos con un pie adentro, y más en América Latina. Esto lo vivimos muchísimo en México, y en México se le empezó a apostar, y también en Estados Unidos, principalmente en Estados Unidos, se empezó a apostar por privatizar las cárceles, porque pues en esta lógica de decir, a ver, si no hay agua, si no hay luz, si no hay comida de calidad, si no hay empleos, si no hay servicios, si no hay acceso a desintoxicación, a la salud física, mental, de todo, ¿por qué no privatizar las cárceles? Entonces contratamos empresas para que ellos brinden estos servicios, para que ellos construyan más cárceles, y entonces, ¿qué pasa? Pues se vuelve un negocio, un completo negocio tener a personas adentro de la cárcel, ¿no? O sea, más vale empezarlas a llenar para tener pues contratos con empresas privadas que brinden todos estos servicios, y que sea negocio pues tanto para el gobierno como para los privados, ¿no? Además, en Estados Unidos, específicamente, que es el lugar con más cárceles privadas, pues no ha mejorado ni las condiciones adentro de vida, ni ha bajado la criminalidad en el país. Estados Unidos tiene la mayor población penitenciaria del mundo. Son arriba de 2 millones de personas privadas de su libertad. Esto es, o sea, es absurdo, ¿no? O sea, de pronto, pues pensamos que en Estados Unidos, pues es vivir pues más seguros que en América Latina, ¿no? O que en México, que donde sea. La realidad es que no, nada más que se escucha muchísimo menos. ¿Y qué hemos hecho? Entonces, llegamos y decimos, a ver, tenemos inseguridad, cárcel. Tenemos narcos, pues que se vayan a la cárcel. Tenemos violencia de género, cárcel. Tenemos corrupción, que se vayan a la cárcel. O sea, chequen como cuando se convierte como en un absurdo. Específicamente, bueno, ahorita voy a llegar a esa parte, pero se le ha apostado mucho, bueno, en general, pero se le ha apostado mucho a la prisión preventiva oficiosa, que es, eres culpable hasta que se te demuestra lo contrario, y mientras tanto, te vamos a mantener adentro de la cárcel en lo que llevas tu proceso. Y entonces, háganse de cuenta que el feminicidio amerita prisión preventiva oficiosa, pero también lo amerita el robo a casa habitación. Si ustedes están en estos ministerios públicos, en estos lugares donde se supone que se procura y se imparte la justicia, que están atiborrados de papeles, que están atiborrados de casos, pues de repente les llega una carpeta de robo a casa habitación y otra de feminicidio. La verdad es que en cuanto a recursos, tanto humanos como económicos y materiales, sale muchísimo más barato investigar los de robo a casa habitación que los feminicidios. Y entonces vivimos en un completo estado de impunidad en México, en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, en Brasil, en Estados Unidos, en todas partes vivimos esto. Bueno, en Estados Unidos son distintos los procesos de procuración de justicia, pero es
te meto antes a la cárcel porque no tengo yo las herramientas ni los recursos para investigar. Y pues allá dentro de la cárcel, pues cada quien se las arregla prácticamente. Ahora bien, ¿saben? Esto a mí me voló los sesos. Porque las cárceles modernas empiezan con la revolución industrial. Y desde la revolución industrial, bueno, antes de la revolución industrial ya existían cárceles, ¿no? O sea, ya existía como este origen de castigar pues los pecados o castigar las conductas, ¿no? Que pues antes la iglesia y el Estado no estaban separados y hoy en día, ahorita vamos a ver, no, tampoco siguen separados, ¿no? Porque seguimos pensando en sistemas penitenciarios de penitencia que viene de la justicia divina y en generar dolor para que sea Dios quien perdone, ¿no? O sea, ya como que cuando duele, ya Diosito como que ya te perdona. Antes pues se daban hasta latigazos si cometían como pecados muy graves o bueno, por ejemplo, en la Santa Inquisición, ¿no? O sea, como en todas estas torturas, y era hasta que el pecador pues se arrepintiera o confesara sus pecados o confesara pues sus conductas, ¿no? Porque ahí se creía que pues más bien la conducta no era hacia otra persona, era hacia Dios. Y si era hacia Dios, Dios también a su vez podía castigar a la humanidad. Entonces más valía castigar al pecador. Pero, o sea, ahorita suena como, pues de pronto muy anticuado, pero la realidad es que pues esta idea sigue estando pues muy arraigada hoy en día en el siglo XXI en nuestra sociedad. Las cárceles modernas vienen pues desde la revolución industrial, les comentaba, y empiezan con esta idea de moldear a las personas que no sabían aguantar las largas jornadas de trabajo, que pues estas personas eran las personas que venían del campo hacia las ciudades buscando pues mejores oportunidades de vida y demás, y pues estaban en estas fábricas y muchos de ellos no aguantaban la presión ahí. Y entonces, ¿qué hacían? Los mandaban a estos lugares que se llamaban workhouses, que eran una especie de albergue, prisión, fábrica, en el que pues era trabajo forzadísimo, sumamente mal pagado, era como un tipo de explotación. La idea era aislar ahí a las personas para que se arreglaran, como que se rehabilitaran y se reintegraran a la fuerza laboral que pues los dueños de las fábricas y en general como ese nuevo sistema le exigía a las personas que estaban en la mano de obra. ¿Quiénes realmente se van a la cárcel? La verdad es que lo que les acabo de decir y lo que es ahora es prácticamente lo mismo. En las cárceles hay, por ejemplo, esto que les decía, ¿no? O no hay oportunidades o los jueces te dicen que te pueden acotar tu sentencia si trabajas. Te pueden acotar tu sentencia si te capacitas para el trabajo y empiezas a tener como cierta profesión. Pero no se ve el mismo estímulo, por ejemplo, de alguien que ha estado yendo a cursos de cultura o se ha superado a nivel educativo o se ha superado a nivel personal, ¿no? O sea, lo que se premia es el trabajo y es la mano de obra. Se sigue dando, en muchísimas cárceles se sigue dando la mano de obra barata, en el que llegan empresas y como se ahorran, imagínense ustedes, pues toda la luz, el agua, que se supone que las cárceles les dan, las empresas menos lo van a pagar, y entonces lo que hacen ahí es que cobran una mano de obra baratísima, de que pues aquí en México es menos del salario mínimo, hay personas que ganan 500 pesos al mes por trabajar 16 horas diarias en maquilas de, por ejemplo, para hacer calzones, para hacer playeras, para hacer cubrebocas, para hacer gorras, ganan muy poquito y eso se les premia, ¿no? Y al final no hay ni siquiera como este acceso como a la seguridad social, no hay acceso del todo, incluso hablando de trabajo, pues se tendría que hablar también de derechos laborales, ¿no? Garantizados por el Estado y garantizados por el gobierno en general, viniendo de quienes realmente van a la cárcel.
La realidad es que pues las cárceles están llenas y en general las instituciones en México y en América Latina, ¿no? De corrupción y de irregularidades. Y esto genera pues que haya una dificultad en crear procesos fiables de justicia. Entonces, pues mandas a alguien a la cárcel y ese alguien es pobre, ese alguien posiblemente sea moreno, o sea afrodescendiente, o sea migrante, o sea joven, eso en su gran mayoría, así les estoy describiendo cómo son las cárceles. Tienen adicciones, vienen de comunidades completamente marginadas y olvidadas y vienen de alguna situación precaria. Incluso también el género se ve como pues hay que verlo también desde ahí. Las mujeres, cuando cometemos un delito, somos muchísimo más castigadas que los hombres y mucho más abandonadas que los hombres, porque las mujeres nos hemos sido como vistas como un objeto de desecho, ¿no? En su mayoría dicen mucho como, no, pues es que las mujeres llegan por crímenes pasionales o por, pues, porque mataron a su agresor. Sí y no. O sea, la realidad es que muchas mujeres son como utilizadas. Por ejemplo, se da el caso de las mujeres migrantes que pues son utilizadas para meter droga a otros países y que, por ejemplo, aquí en México está penado hasta 6 años de cárcel. Pero, pues, ¿quiénes son esas mujeres, no? Y que al final, pues, las meten a la cárcel y ahí las botan y ahí las dejan. O sea, les sirvió para meter la droga y ya, ¿no? Y si bien les va. O sea, si bien les va de que se fueron a la cárcel y no las mataron antes, ¿no? Porque justo para eso servimos en la mayoría de las ocasiones. Me ha tocado ver a mujeres platicando con ellas. Me tocó una en la que su tío había cometido el delito y su tío le dijo, ya, oye, pues, échame la mano, échate tú la culpa, yo ya tengo todo solucionado, ya pagué el abogado privado, a ti te sacan en 2 meses estás afuera. ¿Me quieres sí o no? No, pues sí. Órale, que la meten a la cárcel y que el juez le dice, ¿sabes qué? No vas a salir, ni modo. El tío no se volvió a presentar, no existía ni medio abogado privado, y pues a la siguiente semana de que el juez le dijo esto, regresé yo a la cárcel y ella ya se había suicidado. Y esto no es un caso aislado. O sea, nuevamente, ¿me escucho bien? Me salió que estaba inestable mi conexión. No, ¿Sí? sí se escucha bien, sí. Ah, ok, gracias. Entonces hay que ver como esta parte también de las mujeres, ¿no? No sé, ¿alguien aquí ha visitado alguna cárcel en Estados Unidos, en México, en América Latina, en cualquier lugar? Sí, compañera, yo he estado 4 veces en la cárcel de migración aquí en Estados Unidos. ¿Y qué tal? ¿Era de puros hombres? ¿Era mixto? Ahí donde yo estuve, sí era puros hombres y por la mayoría, pues exiliados económicos, queremos cruzar la frontera y en su totalidad, pues a veces nos castigan por las veces que uno intenta cruzar la frontera y depende de las veces que te advirtieron que ya no podías cruzar, es el castigo que te dan, viene de un mes, 3 meses, un año, depende y pues es algo bien denigrante estar ahí porque ellos usan el aire acondicionado a todo lo que da porque supuestamente tú estás lleno de bacterias y para que se mueran las bacterias te avientan todo el aire acondicionado y cala hasta los huesos. Uno cuando a veces trae playera, pues anda corriendo, ¿ah? Uno no trae suéter ni nada, pues andas muriendo, tienes que pasar ahí con el compañero y es bien triste, es bien denigrante, pero esa es la forma. El fondo, pues sabemos que es el sistema capitalista, ¿no? Que nos orilla a hacer todo esto. Si no, pues no lo hiciéramos. De ahí viene todo lo que usted acaba de mencionar, pero ya me estoy yendo a otro tema, pero ahorita estoy mi participación, gracias. No, pero sí, yo comparto contigo, completamente es un sistema capitalista, ¿no? Que al final ha dejado de ver a las personas como personas y ahora son números, ¿no? Y ahora son productos, y pues sí, o sea, al final nos ponen signos de números, ¿no? Y más, pues son mucho más vulnerables a esto las personas, pues que son racializadas, ¿no? O sea, que vienen de contextos precarios o que vienen de países donde pues la violencia es pues el pan de todos los días, ¿no? O sea, la realidad es que pues esto, que quienes no tienen dinero para pagar la justicia, o sea, llámese o el soborno o un abogado privado, pues se va detenido o se va a la cárcel, ¿no? O sea, aquí este letrero me encanta. ¿Para quienes hicieron la cárcel si el rico nunca entra y el pobre nunca sale?
y es eso. O sea, de repente vemos, no, pues ya metieron a alguien, al más corrupto de todos los corruptos. Y decimos, ya, por fin, estamos atendiendo el tema de la corrupción, ¿no? O sea, ya metieron al líder de corrupción, este politiquillo de antes. Y pues la verdad es que es pura grilla política y no está atendiendo de fondo el problema de corrupción, ¿no? O sea, y que al final ese cuate va a pagar sobornos adentro de la cárcel. Y entonces, o sea, la realidad es que son muchos problemas mucho más complejos, son ya como, pues, crímenes, sí, mucho más complejos que lo que podemos llegar a ver, ¿no? O sea, que ni siquiera los percibimos porque se viven adentro de esas rejas y de esas paredes. Como bien decías, ¿dónde estás, Henry? Ahí estás. Sí. Mira, justo, la cárcel es colonialista. ¿Por qué? Porque el rico nunca entra y el pobre nunca sale. Racista, ¿quiénes están ahí adentro? Y colonialista, ¿desde dónde estamos diciendo qué conductas están bien, qué conductas están mal y qué personas están permitidas hacerlas o no? ¿No? O sea, como que de pronto, pues, vemos películas, por ejemplo, House of Cards. No sé si alguien ha visto House of Cards, pero yo no la he visto, pero trata de estos como políticos que están como en la élite, ¿no? Y que desde ahí, pues cometen crímenes y demás, que son como, pues, perversos, ¿no? Y también están las series como de narcos. Y ahí sí, no, ¿cómo que van a pasar series de narcos? No sé qué, pero House of Cards, premiadísima, ¿no? Y narcos no. O sea, como que de repente esto lo tenemos que entender desde un modo interseccional, ¿no? No nada más es que van los pobres a la cárcel, ¿no? O sea, ¿qué pobres van a la cárcel? ¿Qué personas de qué color de piel van hombres, van mujeres, cómo se comportan las cárceles de hombres, de mujeres, las mixtas, cómo es en general todo el proceso de justicia para hombres y para mujeres, y desde dónde nosotros decimos, ¿sabes qué? Esto está bien y esto está mal, ¿no? Como, pues robar bicicletas está bien si eres blanco, o robar bicicletas está mal si eres moreno, ¿no? O sea, chance no es como tan literal, pero sí. O sea, en muchos casos, por ejemplo, no sé si una persona blanca, un hombre blanco, que tiene maestría en la mejor universidad y demás, porta cierto gramaje de marihuana y al lado de él está un joven indígena que apenas está estudiando, de la misma edad que apenas está estudiando la educación básica, el policía, los dos están cometiendo como el mismo delito. El policía, ¿a quién creen que va a agarrar? ¿Quién es más probable que se vaya a la cárcel? ¿El indígena que tiene sus gramitos de marihuana o el hombre, bueno, de la misma edad que tiene sus gramitos de marihuana, pero que es blanco, que es rico y que ha estudiado absolutamente todo en la vida y que lo ha tenido todo? Posiblemente se vaya antes el indígena a la cárcel, ¿no? Sin un abogado, sin traductor, no le van a decir ni por qué lo agarraron, ¿no? O sea, como hay que entenderlo como desde ahí, desde un punto interseccional. A la desigualdad y al abandono de las instituciones que se supone que pues tienen que ser las que nos ayuden a garantizar, le ayuda al Estado a garantizar pues todos nuestros derechos humanos, ¿no? Ahora bien, es una tragedia, o sea, de repente yo cuando me pongo a ver todo esto pierdo fe, completa fe en la humanidad, cuando escucho las historias que están tras la cárcel, ¿sí? Mi nombre es Domiciano Aldape. Hola Domiciano, mucho Sí, gusto. en primer lugar no hay que perder fe en el ser humano, Sí, porque el ser humano es algo maravilloso. sí. Todo el tiempo tratamos de salir adelante, inclusive hemos padecido muchas injusticias. Yo padecí
persecución política y cárcel. Y pues no por eso perdí la fe en la humanidad. Y otra cosa, pues, como dice usted, hay que hacer una limpieza. Lo que pasa, comenzando en México por los ministerios públicos, son unos barbajanes, son unos patanes, son personas muy injustas y como usted estaba diciendo, actúan de manera clasista y racista. Ellos determinan quién tiene la verdad y quién tiene la mentira de acuerdo al color o de acuerdo a veces a un grado, aunque no sea universitario, simplemente con que sean un poco más demagogos en su forma de hablar, ya convencen a aquella persona, la ley, que es corrupto, y esto existe en México. Desafortunadamente, esa no es la política del presidente López Obrador. Hay mucha gente traidora dentro del sistema y el presidente pues no puede estar atendiendo absolutamente todo. Claro. Afortunadamente, ya después de los 3 años ha habido cambios y ha sacado gente que realmente no están de acuerdo con la cuarta transformación, y aquí en el sistema carcelario hay una injusticia, pero grandísima. No tan solo están muchas personas inocentes. Si usted se pone a revisar si hay gentes que realmente tratan de llegar al fondo, van a encontrar que mucha de esa gente es inocente, que están siendo castigados por crímenes que no han cometido o por culpas que no han tenido. Entonces, yo creo que la vigilancia la tenemos que hacer de manera local y organizarnos de una manera seria para ir vigilando lo que está haciendo las autoridades, por ejemplo, en México, en los municipios, en las ciudades, en los estados, etcétera. Es un trabajo de gigantes, muy difícil. Afortunadamente, en este sexenio entró una persona honesta y tenemos una gran garantía y un gran apoyo para poder hacer cosas más importantes sin tener que sentir la represión de aquellos que están en contra de la libertad, de aquellos que están en contra de la justicia, de aquellos que están a favor de la impunidad y la corrupción. Pero tenemos que ponernos serios, pero el principio fundamental, a pesar de lo que haya pasado, pues seguir adelante. Aquí en Estados Unidos es lo mismo. En Estados Unidos, usted ya lo mencionó, las cárceles son un negocio. A ellos no les importa si el prisionero vive, muere, está sano, enfermo o lo que sea. Lo que quieren es ver la cantidad de dinero que les está entrando de lo que les pagan por los servicios carcelarios. Ya se convirtió en un negocio leonino y que no están poniendo atención. Aquí, comenzando desde la presidencia de la República, no se interesan realmente por el pueblo, se interesan por los poderes hegemónicos, por las grandes corporaciones que son las que producen o con la especulación ganan dinero y se olvidan del pobre. Afortunadamente en Estados Unidos pues hay más posibilidades de trabajo, los salarios están más altos y podemos sobrevivir de una manera más completa a esa injusticia. En México no, se requiere mucho trabajo, ojalá vamos a tratar porque continúe la cuarta transformación para que toda esta bola de ratas poco a poco se vayan eliminando y que realmente podamos ver un sistema más justo, no total 100% justo, porque eso jamás va a suceder. Los criminales nunca van a desaparecer, los carteles van a seguir aunque sean debilitados, eso no va a parar nunca, pero tenemos que trabajar con fe y poner nuestro granito de arena para poder lograr algo en estas actuaciones corruptas de los que están a cargo de la justicia. Totalmente, gracias. Gracias. Yo también, de repente te digo, pues pierdo fe, pero yo sé que el ser humano también es pues este polo, ¿no? Es un polo, pues, que en las cárceles podemos ver lo más oscuro del ser humano, ¿no? Pero también podemos ver lo más luminoso, ¿no? O sea, podemos ver la creatividad que tiene el ser humano, la libertad que va pues más allá de las barreras y de las paredes que se puede poner uno, ¿no? Y que muchas veces nosotros que no estamos presos físicamente en una institución, en muchas ocasiones sí estamos presos pues de nuestra mente, ¿no? O sea, de nosotros mismos, de nuestras creencias, de nuestro pasado, de nuestro futuro. Entonces, pues sí, tenemos justo las cárceles, dicen por ahí que es el reflejo de la sociedad en la que están, y yo creo que también es el reflejo del ser humano mismo. Yo lo que propongo acá es, si les parece bien, presento esto y me gustaría como conocer sus experiencias desde donde están, desde cómo se viven, ¿no? Cómo está la percepción de las cárceles, si han estado o no, si han visitado a alguien. Yo lo que propongo aquí es, paso número 1, imaginar otro mundo posible.
De repente me dicen que soy una persona sumamente idealista y utópica, y la verdad no me importa absolutamente nada, porque yo creo que a partir de que podamos imaginar en colectivo otro mundo posible, otro México posible, otro Estados Unidos, otro América en general, todo, desde ahí podemos marcar una pauta, ¿no? O sea, como que desde chiquitos nos cerraron a no imaginar y que tenemos que aguantarnos como estamos, y yo creo que no, yo creo que la imaginación es el paso número uno. Sí, dime, Henry. No, termina con tu exposición para dar mi punto de vista, si gustas. Tú, por favor. No, nada más quería felicitarte por el tema. Pues es un tema que me encanta, especialmente porque es de psicología. Después de que me divorcié, me aventé un año de psicología, entonces ya fui aprendiendo los sesgos cognitivos y todo eso. Entonces, ahora que tocas lo de las cárceles, pues sí es algo denigrante, ¿no? Y en sí hay un fondo que es el sistema capitalista, lo vuelvo a repetir, porque aquí en Estados Unidos a veces uno también es un poco cruel con el pueblo de aquí, ¿no? De este país, con los gringos, porque ellos también lo padecen, ellos también viven pues todas las privatizaciones, ¿no? Estamos ahora sí que las entrañas del sistema capitalista y tampoco ellos les alcanza para tener un seguro social, para tener pues una independencia, ¿no? Y ser libres, también van al día igual que nosotros, pero ellos es diferente su cultura porque ellos lo saben como disfrazar, como que les da pena. Nosotros somos más abiertos a decir las cosas, ellos prefieren no pedir un favor antes de enseñar que necesitan algo, ¿no? De otra persona. Lo comento porque apenas un compañero de mi trabajo le estaba dando el paro cardíaco, no tenía para el Uber, es gringo él, ¿verdad? Se fue manejando en su camioneta al hospital y llegando al hospital lo chocó. Y dije, ¿por qué no me llamaste? Yo te hubiera llevado, no te cobro nada, somos compañeros. Entonces ahí te das cuenta que también ellos están padeciendo los mismos males que nosotros padecemos en todo el mundo. Y es una estructura que debe de cambiarse. Por eso yo estoy dentro de la lucha, porque yo prefiero una iniciativa pública, una empresa pública que una privada, porque la pública por lo menos nos va a dar una garantía de poder tener lo básico. Por las privadas sabes que te van a estar exprimiendo toda la vida y nunca vas a terminar de pues suplementar lo básico que necesita el ser humano. Y de ahí viene toda la inmigración, viene todo los males del mundo. Yo le di vueltas a todo este asunto y yo ahora sí que llegué al fondo y dije, no, es el sistema. Este sistema debe de cambiar. Este sistema está muy mal en todos lados. ¿Por qué? Porque hay gente en la cárcel en México, porque no hay escuelas. O sea, como dijo el presidente, hacen el examen, lo pasan, pero no entran porque no hay cupo para ellos. O sea, no es que sean tontos ni sean burros, simplemente porque el sistema tiene un cierto límite donde ciertas personas entran y pues ni modo, ¿no? Tú te vas a tener que ir de taxista y al final del día no alcanza el andar de taxista y tienes que robar. Yo lo haría por mis hijos. Yo por ellos brinqué la frontera. Por eso lo hice, porque mis hijos ya estaban aquí. No me quedaba de otra. Si yo hubiese tenido la opción, yo no arriesgo mi vida ni hubiese vivido lo que viví, ¿verdad? Pero sí es un sistema muy injusto que estamos viviendo y por eso estamos apoyando a Obrador para que todo cambie y en un futuro pues podamos, como dice usted, compañero, un mundo es posible y sí lo es. Estoy de acuerdo con usted, gracias. Gracias, Henry, muchas gracias. Gracias. Yo creo que pues desde tu propia experiencia, ¿no? O sea, es muy distinto, perdón si hablo de tú, de repente, perdón, pero bueno, de repente, pues yo puedo hablar, ¿no? O sea, desde mi propia experiencia, desde pues mi activismo, desde mi lucha, pero pues nada como escuchar las voces de las personas que han vivido en carne propia lo que es la cárcel, ¿no? O sea, lo que son todos estos centros de encierro, ¿no? También, pues ahora hay cárceles que no son cárceles, pero que sí son cárceles, que son pues estos lugares donde están poniendo a los migrantes, ¿no? O sea, que está canijo y que fungen, es lo mismo, pues hay personas que sí están permitidas de migrar de un país a otro y hay personas que no. ¿Y por qué esas personas no? Porque vienen de contextos completamente violentos, porque su color de piel no es blanco, porque no tienen dinero, porque viven en situaciones completamente precarias. Ya esas personas les son prohibidos, ¿no? Ya esas personas hay que encerrarlas.
Pues y es igual, es prácticamente igual. Hablando como de una violencia sistémica y estructural. ¿Quién levantó la mano primero? Creo que fue El Juan. señor Juan Rivera. ¿Perdón? El señor Juan Rivera. Muy bien. Buenas noches, María José. Muchas gracias por la presentación. Preguntabas que compartiéramos algunas experiencias si teníamos algo. Yo hace varios años, por cuestiones de mi trabajo, tuve la oportunidad de visitar varias cárceles en México y sí, es otro mundo. Es increíble lo que se vive ahí, lo que escuchas, las historias. Y pues parece ser que el sistema no ha cambiado por lo que estoy escuchando, ¿no? Las oportunidades que tenía cuando visité las cárceles hace muchos años. Pero por lo que veo de tu presentación, parece ser que no ha cambiado el sistema y por lo que escucho de los compañeros. Es lamentable. Pero yo tengo una pregunta muy concreta, si puede usted contestarla. ¿Podría usted darnos su opinión sobre lo que está, el método que está utilizando el presidente de El Salvador, Bukele, que parece ser que le está dando resultado? Organizaciones de derechos humanos lo critican, pero él dice, bueno, fueron los que mataron a nuestras gentes, ¿no? No podemos tratarlos con cariño. Entonces, sabemos todos que es un problema de fondo, ¿no? Que es lo que precisamente trata de cambiar López Obrador. Pero en su opinión, María, ¿qué es lo que piensa de ese método que está utilizando Bukele? Muchas gracias, Juan. Más adelantito, aún no termino la presentación, pero platicamos un poquito. Más adelante justo pongo el caso de El Salvador. En resumen, yo creo que la línea entre víctima y victimario es bien delgadita y que creo que yo no soy partidaria de la mano dura. Creo que, pues si bien estaba viendo el Twitter de Bukele, me parece que ayer tuvieron 0 homicidios registrados en El Salvador, pero no creo que deshumanizando a las personas sea la vía para construir, para que el ser humano pues florezca y crezca y nos desarrollemos como humanidad, ¿no? O sea, creo que más bien pues está destruyendo a las personas, ¿no? Y si destruyes a las personas, pues destruyes evidentemente pues a lo que las rodea, ¿no? O sea, creo que no se está atendiendo como el problema de fondo, sino más bien creo que es una cosa que le llamamos como populismo punitivo, populismo penal, que a muchos políticos y políticas les vende muy bien el decir, ¿sabes qué? Se van todos a la cárcel y pena de muerte, o se van todos a la cárcel y no vuelven a ver la luz del sol. O se van a la cárcel y pues todo lo que dijo Bukele, ¿no? Es un gran ejemplo. Y lo que muchos políticos también desgraciadamente han dicho, como pues también Felipe Calderón en su momento, diputados, diputadas, en todas partes se ve este populismo porque pues de fondo no resuelve, no resuelve, las pandillas van a seguir en América Latina, ¿no? O sea, si bien ahorita pues es como una anestesia que él está teniendo, ¿no? Pero no se van a terminar así. O sea, y esto no lo digo yo, pues, o sea, es una cosa que es como una, han visto como las pastillitas esas que efervescentes, ¿no? No, yo no creo que vaya por ahí. No hay un estudio, así que diga, ¿sabes qué? Tal sociedad aumentó la cárcel y ya tiene menos crímenes. Si bien como que entra esta parte de como anestesia local, como si la operaran, pero pues es como si te operan un cáncer, pero pues al final vas a necesitar tratamiento, ¿no? O sea, como pues de fondo no se está terminando y tu cuerpecito va a seguir como en tendencia a que tengas cáncer. Entonces, pues ahorita lo digo un poquito más, con más fondo, pero no sé si me di a entender o si te di respuesta fuerte. No, sí, gracias, muy amable. Tiene pregunta levantada la mano la señora Micaela Delgado. Adelante.
Hola, buenas tardes. Y antes que todo, te felicito por el tema. Yo soy de tu clan también. A mí me apasiona este tema. Tengo algunos estudios en psicología y no soy psicóloga titulada. Me fui más por el lado de la programación neurolingüística porque creo que cambiando mentes cambias la vida de todas las personas. Entonces, ese es mi enfoque más. Pero sí, yo también soy una idealista, yo también creo en un mundo ideal y creo que podemos crear un mundo ideal por sobre todo. Pero también creo que vivimos en un mundo real. Y creo que mientras estamos en ese mundo real, en medio de toda la violencia que estamos pasando y todos los delitos y toda la situación en la que nos enfrentamos en este momento, pues mientras se solucionan los problemas de fondo y mientras tratamos el problema de fondo, vamos a la raíz de la situación emocional y tratar los problemas mentales. Yo me enfoco mucho en tratar los problemas de salud mental de los niños y algo similar aplica, desde mi opinión, en las escuelas. Por ejemplo, yo soy creyente de que si en las escuelas, en lugar de implementar el castigo ante una situación negativa o ante una falta de un niño, implementamos más programas de ayuda para los niños, nos vamos al fondo, nos vamos a ver qué es lo que pasó con el niño, por qué mentalmente el niño está actuando de esa manera, qué hay detrás, qué hay en su hogar. O sea, vamos a sacar una madeja de cosas que al final de cuentas eso nos va a ayudar posiblemente, como dices tú, a solucionar el problema de fondo y a que eso no vuelva a suceder. Porque el castigo, pues a lo mejor va a hacer que el niño se enoje aún más, ¿no? Claro. Y todo. Pero también creo que debemos de, pienso yo, que deben de ir las dos cosas de la mano. Y esta es una opinión personal. Porque pues también hay que aprender y hay que decir, pienso yo, que cuando haces un acto negativo, pues hay consecuencias. O sea, hay consecuencias. Mira, desde mi punto personal, yo era una niña, ahora radico en Estados Unidos. Yo estaba en México en aquel entonces y a mi papá lo asesinaron. Y a mí me tocó vivir en carne propia la impunidad y la falta de justicia. Esa es la razón por la que nosotros desde un principio tuvimos que emigrar a Estados Unidos, porque no solamente, porque nuestra seguridad física estaba en riesgo. Y yo fui testigo de viva mano donde de ver lo corrompido que estaba el sistema, donde inventaban que tenían culpables con tal de ya dejar las cosas de lado. Entonces, y resulta que cuando ponen a uno de los supuestos culpables en la cárcel, vivían adentro en la cárcel mejor que afuera. Porque eso también lo vemos en las cárceles en México, que el que tiene más dinero en una cárcel en México, pues está controlado y vive mucho mejor que si estuviera afuera, porque aparte está protegido adentro. Entonces, eso era una situación que yo también, si yo digo que si me pongo del lado de la víctima, pues sí voy a querer que le den un castigo a la persona que comete un delito, sobre todo en delitos tan fuertes. Yo entiendo que hay de delitos a delitos, pero yo también pienso que si vamos al lado de la víctima, pues obviamente que voy a querer que esa persona tenga consecuencias, porque por eso pienso que lo que haces tú es muy honorable de tener programas de ayuda emocional y mental a las personas que están dentro de los centros penitenciarios, porque pues al mismo tiempo que están pagando su condena, pues pueden crecer como personas, que para mí eso sería lo ideal. Pero volvemos a lo mismo, digo, desgraciadamente yo quisiera estar en un mundo ideal, pero estamos en un mundo real y pienso que mientras eso pasa,
mientras existen actos delictivos y actos que dañan a las personas, sobre todo como los asesinatos que cambian la vida, no solamente, o sea, acaban con una vida, pero cambian la vida de todo un clan completamente. O sea, porque te arrebatan, por ejemplo, en mi caso, te quitan tus sueños, te quitan todo lo que tus planes que tenías de por vida, o sea, todo te cambia en un momento. Y decirle a una persona, ay, pues fíjate que en lugar de darle cárcel, le vamos a dar un programa de ayuda. Oye, no, pues espérate, ¿verdad? Por eso digo Claro. que ver el problema ahorita que hablaban de Bukele, o sea, yo me identifico con eso y cuando dicen, pues ellos fueron los que asesinaron a nuestra gente, pues claro, yo nunca pude ver al asesino de mi padre en la cárcel, pero que hubiera querido que tocara, que pisara la cárcel y que pagara por su delito, obviamente que sí. O sea, obviamente porque como víctima es algo que uno también necesita, también emocionalmente y mentalmente. Entonces, creo que es un tema complicado. Es un tema complicado porque, como dices tú, hay una línea muy delgada entre, pero sí creo en que si en las cárceles el sistema está muy corrompido y que debería de aplicarse más, pues que vivan tal vez de una manera justa, de una manera más humana, mientras cumplen condenas de una manera justa, realmente, para todos. Y bueno, esa es mi participación. Gracias. Gracias. Me gustaría pues compartir, yo ahora me voy a ir a una parte más personal. Yo también he sido víctima. Cuando yo tenía 16 años, 15, 16 años, secuestraron a mi abuelo. No era mi abuelo de sangre, pero era como figura que tenía yo de abuelo. Y la verdad, fueron 3 semanas, gracias a Dios, a la vida, al universo, no duró más que eso, pero lo mataron. Y esas 3 semanas yo recuerdo que fueron pues, el infierno completo en mi casa, ¿no? O sea, como de llegar y escuchar a mi papá que negociaba con los secuestradores, con la secuestradora, y de repente ahí fue cuando algo como que se despertó en mí, ¿no? O sea, yo decía, ¿por qué fregados alguien le hace tanto daño a alguien más? O sea, ¿qué tiene que pasar en su mente, en su vida? Yo también como un poco desde mi privilegio, ¿no? O sea, pues yo la verdad es que lo he tenido todo en la vida, nunca me ha hecho falta absolutamente nada. Yo no entendía como que por qué alguien le haría tanto daño a alguien más. Al final fueron unos secuestradores pues primerizos, desgraciadamente dicen que es mejor que te toque uno que tenga ya experiencia, porque si te tocan primerizos posiblemente la vayas a sufrir. Yo creo que no le pasó nada bien a mi abuelo, pero después conocí quiénes eran ellos y ellos, la más grande era una mujer, tenía 25 años, el más chico tenía 16 y estaban pues en ese rango, ¿no? O sea, eran relativamente jóvenes y adolescentes los que habían secuestrado a mi abuelo. Y pasaron los años y fue cuando yo me empiezo a involucrar un poco más en el tema de cárceles. La primera cárcel que visito fue una cárcel de mujeres y era la cárcel donde estaba esta mujer. Y yo decía, híjole, es que el día que me la encuentre, yo no sé cómo voy a reaccionar. O sea, yo no sé si le voy a gritar, yo no sé si le voy a pegar, no sé si voy a llorar, no sé qué voy a hacer. O sea, en el momento que la tenga enfrente, de verdad, no sé cómo voy a reaccionar. Pasaron unos años y pues yo la vi, ¿no? Y ya, yo ya enamorándome de esta causa, ya creyendo que desde ahí nos hace justicia, viendo cómo viven las mujeres adentro de la cárcel en México, viven con niños. Antes vivían los hijos con las mamás hasta los 6 años, actualmente hasta los 3, pero no está del todo regulado, todavía no está. Y las veía drogándose. Yo decía, híjole, es que qué lugar, ¿no? Cuando la vi con un niño, con su hijo, viviendo dentro de la cárcel. Y yo dije, esto es lo que no quiero. O sea, yo quiero caminar y ahí, Micaela, creo que cada víctima lo vive de maneras completamente distintas, ¿no? Yo prefiero ver a los agresores, a mis propios agresores y a los de mi familia, no en una cárcel, los preferiría ver reeducándose, accediendo a la cultura, accediendo a un trabajo, a otras oportunidades, incluso verlos ya participando en sus propias comunidades, como que eso me daría muchísimo más
esperanza y me resarciría muchísimo más a mí, pero esa es mi propia experiencia y no quiero que te lo tomes como que pues es la única experiencia válida, ¿no? O sea, cada víctima se vive de forma completamente distinta, ¿no? O sea, como bien decía al principio, es tanto el dolor a veces que lo que queremos es que el victimario o la victimaria sienta el mismo dolor que sentimos, ¿no? Porque pues así nos han educado y así hemos crecido, como pues que con venganza vamos a resarcir el daño y yo personalmente creo que desde ahí no vamos a construir, pero hay quienes dicen que sí y es completamente válido, o sea, no, aquí no es como de que mi mirada sea la correcta y creo que tampoco la de nadie, ¿no? O sea, yo creo que todas las miradas son muy válidas y aquí hay otra posibilidad. Cuando eres víctima, también tienes la oportunidad de ser sobreviviente y cuando eres sobreviviente te activas y ahora tú estás participando aquí, ¿no? Y ahora yo estoy participando en mejorar el sistema de justicia y la construcción de paz en México, porque lo viví, porque lo viviste tú y porque de alguna forma te hartaste, te tuviste que ir y dices, pero no me quiero quedar con los brazos cruzados, ¿no? Algo tengo que hacer. Y así hay muchísimas víctimas también. Hay víctimas, hay mamás de personas desaparecidas que si bien encuentran desgraciadamente a sus hijos, por ejemplo, pero se quedan en los colectivos de mamás acompañando a otras mamás que sus hijos han sido víctimas de desaparición o de desaparición forzada. O sea, como existe este otro chip que es, ¿sabes qué? No me voy a quedar en esto, ¿no? O sea, como que no me es suficiente a mí. Y porque todos formamos parte de una sociedad en la que todos y todas y todes somos corresponsables de los problemas que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? O sea, como, pues justo, a mí no me gusta ver, por ejemplo, a las personas, pues, viviendo así, ¿no? O sea, les voy a contar uno de los casos que más me han llegado al alma y que tuve que ir hacia terapia, pero friega, porque de verdad, o sea, de esas historias que dices, híjole, ¿en dónde estamos? Pues hay una cárcel en Morelos de mujeres, es una cárcel federal, ahí están como los delitos pues más cañones en México, y fuimos a dar pues un programa de salud mental muy breve, y en una sesión que era de duelo y pérdida, pues tenían que hacer una actividad, tenían que escribir una carta despidiéndose de algo o material o alguna persona o su libertad o algo así, vamos a jugar como, bueno, no jugar literal, o sea, sino íbamos a hacer una actividad de despedida, ¿no? Como para partir como de la responsabilidad. Y entonces se me acercó una mujer así titubeando y me dijo, necesito hablar con alguien, ¿puedo platicar contigo? Y yo, sí, claro. Y de repente me contó que ella administraba el negocio de su esposo. Yo me imaginé como pues más o menos por dónde iba, por algún cártel, porque pues también mencionó que le empezaron a llegar unas como cartas de amenaza del grupo contrario para ella y para su hija de 12 años de edad. Y entonces el esposo les dijo, ¿sabes qué? No, se tienen que ir de aquí, váyanse a Acapulco, ahí van a estar seguras, tengo una casa de seguridad, no sé qué. Se van a Acapulco, justo en el sexenio de Felipe Calderón, que Acapulco en Guerrero estaba explotando en violencia. Se van ahí, a las 2 semanas las encuentran los sicarios, las secuestran, las violan una enfrente de la otra, agarran a la niña y la empiezan a descuartizar enfrente de la mamá. Y la mamá hoy en día pues tiene alucinaciones de la hija, pidiéndole ayuda, gritándole ayuda y pues ella sintiendo la impotencia pues de no poder hacer absolutamente nada. Cuando ella me contó eso, hoy en día no sé por qué hay personas viviendo eso, ¿no? O sea, ¿en dónde estamos parados como sociedad para que haya personas viviendo esas atrocidades, ¿no? Para que no podamos haber estado para una niña de 12 años, ¿no? Para evitar como ese crimen tan doloroso para la mamá y para ella, ¿no? Pero entonces te pones a escuchar el otro lado de quiénes fueron esos que causaron ese daño y qué historias vivieron. Entonces, les voy a contar una muy breve. Bueno, son muchas, pero hay un chavo ahorita que está en una cárcel en Tamaulipas. Él tiene 16 años y a los 4 años su papá pues estaba en los Zetas,
y llevó a que descuartizaran a su hermanito. A este chavo le tocó ver absolutamente todo a los 4 años de edad y él se quiso vengar de su papá. Entonces, su papá lo dio en adopción. Luego en la escuela abusaban de él, se va de la escuela, vive en situación de calle, y siendo de situación de calle, el cártel de Sinaloa lo empieza a cooptar desde chiquito y le empieza a pagar para que fuera halcón y para que empiece a escuchar todo lo que sucedía en el pueblo en el que estaba. Y luego pues lo vieron que era, pues que sí tenía como ganas de crecer, porque él quería vengarse de su papá desde chiquito, ahí ya tenía 6 años. Y empieza a crecer, primero es halcón, luego sicario, luego fue jefe de sicarios, mató a cientos de personas y hoy está en una cárcel de adolescentes. Imagínense el dolor de ser un niño de 4 años que tuvo que haber vivido eso, ¿no? Así como para, desde el que los 4 años ya diga, ¿sabes qué? Quiero vengarme de mi papá. O sea, a esa edad tienes que estar jugando, tienes que estar aprendiendo, tienes que estar conociendo el mundo entero, ¿no? No tienes que estar pensando en agarrar un arma para matar a tu papá, o a los 6 años, 7 años en agarrar un arma para matar a más personas para que puedas comer y sobrevivir en la calle. Entonces, a lo que voy es que la línea, esto es a lo que voy cuando digo que la línea entre víctima y victimario es muy delgadita. Y no es justificar el delito, es más bien entenderlo. Y es más bien escuchar todas esas historias que hay de vida detrás de la cárcel, porque solo escuchándolas es como podemos prevenir, y solo escuchándolas es como podemos construir un país y sociedades en general en el país en el que estemos completamente distintas. Entonces, yo creo que si a este cuate pues le pones más dolor adentro de la cárcel, creo que desde ahí no vamos a construir nada, ¿no? Y que creo que es como un círculo pues sin fin, ¿no? De dolor, más dolor, más dolor, más dolor, más dolor. Y con el dolor, pues, ¿cómo podemos pensar en construir paz? ¿No? O sea, no, no sé si alguien quiera, ¿les parece? De Sí. volada me dio como estas propuestas y ya, es rapidísimo, es lo último. Oh, bueno, hay 2 participaciones, 2 manos levantadas, Ok, la mano de pasamos. Mónica Bonal, ¿Quién? la mano de Diego. Si quieres concluir, y luego ya pasamos a la parte Ok. de las participaciones. Va. Gracias. Oye. ¿Quién va a hablar? Va a concluir la ponente, Moni, y luego ya las participaciones. Tú eres la primera en participaciones. Oh, ok. A ver, perdón, me hice bolas, no sé qué piqué. Bueno, uno, lo que propongo es que desde donde estemos, en la sociedad en la que estemos involucrados, en el país, lo que sea, que exijamos a las personas que están en la toma de decisiones y en la política que dejen de apostar como cárcel para absolutamente todas las soluciones. Quitar la prisión preventiva oficiosa es también quitar presupuesto a esto que les decía, ¿no? O sea, quitamos aquí en México el robo a casa habitación para entonces sí brindarle especial atención a los feminicidios y a la violencia contra la mujer, ¿no? Porque pues uno sale más costoso que otro. En República Dominicana, además, la cantidad de inocentes que se van por este delito. En República Dominicana, el 61% de las personas que están en prisión esperan un juicio. O sea, 6 de cada 10. En México es el 40% y en Estados Unidos son casi 500,000 personas que esperan un juicio adentro de la cárcel. Es brindar mayor presupuesto y profesionalizar al personal de investigación y procuración de justicia, así como en centros penitenciarios, también con perspectiva de género. Esto que les decía de pues, que la procuración de justicia sea completamente distinta para las mujeres y para los hombres. Apostar por la seguridad sin guerra, legalizar las drogas porque estas se deben de abordar desde un problema de salud pública y no desde un tema de seguridad. La solución es estructural y profunda. El crimen organizado es únicamente un síntoma de un problema mayor y mucho más complejo. Invertir en reinserción social, cultura, educación, acceso a servicios básicos, vida digna, derechos humanos a los sectores más abandonados, es invertir también en la lucha contra la violencia. Y pues esto, lo que les decía, justo
voltear a ver a las niñas, niños y adolescentes que hoy están siendo cooptados por el crimen organizado, pandillas o grupos delictivos y que están armados para defender a sus propias comunidades porque no llega la policía ahí, porque no llega el Estado ahí, porque son lugares completamente marginados y olvidados por la sociedad y por el Estado y por el gobierno. Y, por ejemplo, este me encanta, esta solución yo le apuesto todo, que es promover la participación ciudadana también adentro de las cárceles. El ejemplo claro es en Chile, donde reclusos de 38 cárceles van a formar parte de su nueva constitución. Aquí en México, por ejemplo, ya votaron en 2021, en 2024 van a votar el 40% que no está sentenciada. ¿Y esto qué permite? Permite, uno, que se apropien de sus propios espacios de la toma de decisiones y que logren exigir que se les respete y garantice los derechos humanos. ¿Qué mejor que preguntarle a todas estas personas que ya están en lo último, de lo más olvidado de la sociedad, que ya recorrieron absolutamente todo? ¿Qué mejor que preguntarles a ellos y a ellas qué es lo que hace falta, ¿no? ¿Qué es lo que hace falta en sus contextos? ¿Qué es lo que hace falta e hizo falta, ¿no? O sea, en dónde la sociedad y el Estado y el gobierno les falló, ¿no? Y a partir de ahí construir en conjunto, porque al final ellos no son los buenos ni los malos, nosotros tampoco. Al final somos todos parte de una misma sociedad en la que nos tenemos que hacer corresponsables. Y esta es una cita de una mujer que admiro muchísimo. Yo no sé si los que están en Estados Unidos la hayan escuchado. Es más sonada ya que acá. Ella es Angela Davis. Y ella dice, ¿cuánto de transformador hay en mandar a alguien que ha cometido violencia, aquí hago como un paréntesis, contra la mujer, a una institución que produce y reproduce la violencia? Si tienen oportunidad, léanla, véanla. Es una completa maravilla. Gracias a ella, al leerla, me cambió todo el chip pues ella es abolicionista de las cárceles. Yo me considero también abolicionista de las cárceles porque ser abolicionista permite imaginar otro estado, un estado que verdaderamente garantice que no haya más víctimas ni más victimarios. Y ya, es todo. Muchas gracias, María José. Bueno, tenía la mano levantada en primer lugar Mónica. Mónica, adelante con su participación, por favor. Gracias. Buenas tardes. Te voy a hablar de una crudeza que nadie habla adentro de un penal. Trabajé en la Dirección General de Gobernación del Estado en 1993 al 95. Después de eso salgo y en el 97 me integro al sistema penitenciario. Me mandan la primera vez al Cerezo de Iguala. Ahí estuve solamente un tiempo como training, como le dicen. Y te puedo decir que ese lugar es feo. El más bonito de los varios cárceles que hay en Guerrero, que es tranquilo, es el de Chilpancingo. Pero en Chilpancingo hay mucho preso que no es del Estado. Hay un caso particular que yo sí me recuerdo porque ese tipo me acosó. Yo no hacía mucho trabajo, yo no fui security ni nada. Yo era de las personas que estaba entrando en la puerta que repartía 2 fichitas. Te dan 2 fichitas y tú tienes que entregar una cuando entras directamente con el preso y la otra te la llevas. Si esa fichita se pierde, hay problemas. Bueno, pero hay muchos presos que tienen muchos privilegios y son personas que puedes decir tú que han pasado muchas penurias, que han tenido una mala vida de niños, que esto, que el otro, que aquello, patatín, patatán, pero no hay ningún castigo que los ayude a rehabilitarse porque son gente que no quiere rehabilitarse. Este muchacho era un muchacho joven, me voy a acordar toda la vida de su apellido, no me acuerdo de su nombre porque se apellidaba igual que el Mochaorejas. Todavía no salía la leyenda del Mochaorejas en ese tiempo, pero no sé cómo le hizo. Nosotros tenemos 2 carnets también. Toda la gente que trabaja ahí tiene 2 carnets y cuando tú llegas, entregas uno en la puerta para que entres a hacer lo que vas a hacer y el otro te lo llevas. Pues el carnet que se quedó adentro
En la oficina él se hizo de él y usaba mi fotografía. No sé cómo le hizo para sacarle copias, pero tenía mi fotografía en todo su dormitorio. Y eso te lo digo porque entraron los guardias de seguridad cuando el señor me acosaba. Él tenía el trabajo de andar barriendo y era una persona realmente me atemorizó bastante. Más que nada, no tanto porque yo le platiqué a mi papá y mi papá me dijo que ya no fuera ese trabajo. Pero sí te puedo decir que me tocó mirar bastantes casos. Te digo, el Cerezo de Chilpancingo es tranquilísimo. Tienen bastantes cosas que hacer. Tenían en ese tiempo un taller de carpintería. Tenían para que practicaran deportes. Tenían para que hicieran otras cosas, pero hay mucha gente que no quiere. Las mujeres, era un lugar bastante tranquilo con las mujeres porque no había presas así de peligrosidad grande. Esas estaban en Acapulco. En Acapulco, no te voy a mentir, yo no fui, ahí nunca entré. Solamente me tocó estar en el de Iguala y en el de Chilpancingo. Pero en el de Iguala había muchas señoras que venían de otros estados, de Michoacán, de Morelos mismo. Casi todas estaban por secuestro y eran señoras bastante duras. Bastante, que tú así veías a sus hijos y mucha gente decía, y ellas mismas hablaban dentro de lo que es la cárcel, de lo que seguía haciendo su negocio, porque ellas se consideraban personas que hacían negocios con la vida de otros. Entonces lo que pasa no es que necesiten más, que les brinden oportunidad de que se superen o esto. Yo creo que honestamente lo que les hace falta son no sé, un psicólogo, gente que les haga entender que lo que están haciendo está mal, que están lastimando a otras personas, que les hagan así ver que así como actúan, están educando a sus hijos, niños que están siguiendo los mismos patrones, porque ese muchacho que te digo que a mí me acosaba solamente tenía, creo, 20 años. Y era una personita que, gracias a Dios, nunca lo he vuelto a soñar, pero sí me metió bastante miedo, porque él me platicó en una ocasión que andaba barriendo que él empezó a hacer lo que hacía con sus papás desde que tenía 7 años. Y a los 9 años a alguien le cortó los dedos. Imagínate, para él era normal, era bastante normal. Así me lo platicó con una sangre fría que yo me quedé así todo con la boca abierta. Yo no soy una persona fácil de impresionar. Vivo con los pies plantados en la tierra. Todo lo que he aprendido, todo lo que he estudiado, todo lo que voy asimilando, me va dando una idea. Y lo único que sí te puedo decir es que ahí les hace falta mucho, pues, guía psicológica. No nada más decirles, ahí vamos a llevarles servilletitas para que las borden o para que se pongan a hacer algo y se ganen unos pesos. Eso a mucha gente como ellos no les importa. Hay gente que sí, gente que ha delinquido, que está en la cárcel porque se robó un bote de leche, porque se robó un paquete de pañales. El sistema judicial en todo México es lento, retrógrada, camina a base de dinero y todos los abogados parece que una de las materias que les enseñan en la universidad es cómo extorsionar a sus clientes y cómo agrandar sus casos para sacarles más dinero y más dinero y más dinero. No hay ética en los profesionales, no hay cómo ayudar a veces a mucha gente que tiene ese tipo de problemas bastante crudos. Eso sí te lo puedo decir. No me tocó mirar gente que tuviera niños ahí viviendo, porque te digo, esos penales, el de Ometepec, el de Chilpancingo, el de Iguala, uno que está, un chiquito que está por acá, por la Tierra Caliente de Guerrero, no tienen gente viviendo. En el de Acapulco dicen que sí. A mí nunca, yo solamente entré una vez a visitar un familiar y me acuerdo que sí había niños, pero era la hora de visita, o sea, yo no relacioné que hubiera gente viviendo ahí. Pero sí hay mucha gente que es está bastante dañada de su cabecita. Y eso también sería algo que debería de tomarse en cuenta. Esa es toda mi participación. Gracias. Muchas gracias. Por la participación, Mónica. Le voy a ceder el uso de la voz a María José, a la ponente, para que ella, a su vez,
lleve el control de las participaciones y si quiere responder de inmediato o acumular las mismas. Por ahí tiene la mano levantada Miguel Alvarado. Me gustaría nada más dar un comentario a Mónica. Bueno, pues seguir con este diálogo. Pues, hay una cosa, y que se me olvidó, Micaela, con esto que decías de la programación neurolingüística. Hay una, y bueno, no hablamos de cárceles en España. España, si bien tiene muchos problemas, ¿no? O sea, la cárcel en ningún lado es así. Bueno, en Noruega, ¿no? Pero pues tienen dinero, tienen todo. Bueno, todo y tienen nada, no tienen tampoco los taquitos que tenemos acá en México. Por ejemplo, en las cárceles en España hay un criminólogo que se llama Vicente Garrido, es sumamente interesante, es como la vaca sagrada de criminología contemporánea. Él le ha apostado mucho a un concepto que es desistimiento. El desistimiento, él dice, y pues sí, los psicólogos decimos, que el ser humano es un ser biopsicosocial y cultural. O sea, no es del todo biológico, o sea, eres hombre, eres mujer, bueno, incluso el género, ¿no? O sea, como entra, eres psicológico, o sea, todos nuestros procesos cognitivos, nuestro raciocinio, cómo pensamos, cómo aprendemos, cómo desaprendemos, cómo todo lo que pasa en todo nuestro sistema nervioso central principalmente y en nuestro cerebro, nuestra mente, esa parte biopsicosocial y cultural, pues cómo nos desenvolvemos, ¿no? O sea, puede ser que yo, no sé, soy biológicamente mujer, me identifico con el género femenino. Además, pues no tengo ninguna lesión, pues, cráneoencefálica, ni nací como con algo en el cerebro, ¿no? Entonces estoy bien de mi sistema nervioso central, todo funciona a la perfección, pero nací en un ambiente criminógeno. Entonces hay más probabilidades de que yo aprenda conductas delictivas por lo social, por el entorno en el que estoy. Y esto del desistimiento delictivo lo que hace es, en España las penas son mucho más breves. O sea, lo máximo que te dan son 20, 25, 30 años. Lo máximo, máximo, máximo. O sea, no existe como de 90 años o cadena perpetua. O, te vas por el mochaorejas ahorita que decías, él tiene 2000 años. O sea, que pues eso, pues como que ya la reinserción social pues no sirve de nada. O sea, nunca va a salir, por más ganas que le eche. Allá son 20, 30 años. Y lo que hace es generar en ellos y en ellas procesos de responsabilidad y de generar cambios de identidades a partir de ellos. Es decir, ¿sabes qué? No sé, yo, María José, soy una homicida serial. Sí, pero hoy elijo ser una persona distinta. ¿Y quién quiero ser? Y entonces lo que hace el desistimiento es cambiar su propia narrativa para generar pues otras redes, le decimos redes neuronales, no sé si han visto como los cerebros, cómo se van como juntando las neuronas y van generando pues pensamientos, creencias, emociones, recuerdos, bla, bla, bla. Y entonces eso de soy María José Martínez, la asesina serial más buscada, pues eso se me va generando pues también una realidad en mi propio cerebro, ¿no? Y me la voy comprando incluso yo. Y lo que hace es, ok, ya estando adentro de la cárcel, de este centro de reinserción social, pues juego yo con mi propia identidad. De, ok, sí fui ella, pero hoy quiero ser la escritora más famosa de todo México, ¿no? Quiero ser... Y entonces trabajan a lo largo de estos años en generar esa nueva identidad, pero también se trabaja de la mano con sus propias comunidades, con sus familias, con sus amigos, con sus redes de apoyo y con redes de apoyo afuera y redes de apoyo adentro de la cárcel, para que apoyen esta nueva identidad y que además, pues, ¿sabes qué? Me fui asesina serial porque, ¿sabes qué? Vendían un cómic en mi comunidad buenísimo de la Mujer Maravilla más asesina del mundo y yo me quise identificar con ella. Bueno, entonces hay que erradicar posiblemente ese cómic, ¿no? O hay que generar nuevos cómics a otros niños para prevenir el delito en ellos. Entonces es como una cosa justo biopsicosocial y cultural que se trabaja desde adentro, desde el individuo hasta lo social. O sea, las cárceles primero fueron como para rehabilitar
a las personas que no estaban siendo como adaptadas y después se crean para reinsertar a las personas y ahora este criminólogo le está apostando no a la reinserción, que según datos de él, el 25% de las personas se reinsertan, de todas las que sí cometieron delitos, el 25%. Con el desistimiento llega el porcentaje hasta el 90% de las personas. Entonces, yo también creo que la salud mental, tanto individual como grupal y como comunitaria, es fundamental para generar cambios en el comportamiento de las personas. Y ahí si quieres, Micaela, si te interesa, luego te paso cositas de desistimiento y eso está súper interesante. Si te late lo de programación neurolingüística, va de la mano. Miguel. Hola, ¿qué tal? Gracias por la ponencia. Suscribo lo que dice Mónica, que dentro de estos lugares de reinserción social, muchas veces lejos de que se reinserten, se vuelven más delincuentes, pero efectivamente yo creo que es básicamente porque debe de haber más trabajo psicológico que punitivo, ¿no? Pero mi pregunta también va en ese sentido de quienes se dedican a legislar para que todo eso sea posible, porque es muy bueno que se concientice a la población como nosotros, para que nosotros a su vez sirvamos de puente para concientizar a los que están a nuestro alrededor. Pero más allá de eso, yo creo que no va a generar ningún cambio, más que un cambio pues con un corto alcance, ¿no? Mi pregunta es, a estas personas que son los legisladores, ¿se les sensibiliza de esta manera? Para ellos hay talleres, hay información para poderles, pues no digamos abrir los ojos, ¿verdad? Pero sí aterrizarlos en la problemática de lo que ellos tienen como encomienda cambiar, porque ellos son los que van a generar muchas veces el cambio más que nosotros, ¿no? Nosotros lo único que podemos hacer es concientizarnos y concientizar a los que están a nuestro alrededor, pero a ellos son a los que realmente yo creo que deberían de sensibilizar para que ellos puedan aterrizar esos cambios y legislar con base en, se les sensibiliza a ellos, entonces se les da este tipo de información. Miguel, muchas gracias. Yo creo que es fundamental que las personas que están en la toma de decisiones y en las representaciones pues se sensibilicen, ¿no? Porque o sea, el tema de las cárceles, pues desgraciadamente hasta que no te toca estar cerca de una, como que no te involucras o no te concientizas, ¿no? O sea, o hasta que no eres víctima o hasta que no meten a tu familiar inocente o hasta que tú no estás inocente dentro de la cárcel, como que es difícil involucrarnos y la realidad, por lo menos aquí en México, en América Latina, es, pues puedes salir de tu casa, te pueden confundir y te metan a la cárcel y si no tienes dinero, pues a ver quién te saca. No existe como un mecanismo de sensibilización. Esa es una de mis luchas personales y políticas, porque creo que desde ahí podemos construir alternativas distintas de justicia, ¿no? O sea, el decir, por ejemplo, esto que les decía, que aumentaron 3 años en México, les voy a hablar de aquí, en México las cárceles no están sobrepobladas, hoy ya están sobrepobladas, porque se apostó, y no creo que sea un acto de mala fe, creo que es más bien un acto de que no hay la conciencia suficiente de lo que la prisión preventiva oficiosa y la prisión preventiva pueden generar, ¿no? Que ahora ya hay sobrepoblación
que ahora están habiendo mayores problemas de autogobierno, de cogobierno, de seguridad desde el interior de las cárceles, están cometiendo delitos, más delitos desde ahí. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, en México, una persona, son 220,000 y cacho de personas que están privadas de su libertad. Al mes, a los mexicanos, por nuestros impuestos, nos cuesta tener a una sola persona adentro de la cárcel 60,000 pesos. 60,000. De estas personas, pues como les decía, el 40%, que son aproximadamente 90,000 personas, están por prisión preventiva, no se les ha comprobado ninguna comisión de ningún delito. Estamos pagando 60,000 pesos por esas personas. Que sí mejor apostáramos por la prisión domiciliaria con distintos delitos, ¿no? O sea, entiendo que no estamos como listos como sociedad para decir, ¿sabes qué? Ya se acaban las cárceles y ya, y pues, ¿qué haríamos, no? O sea, como que tampoco hay que tomar decisiones así de bruscas, ¿no? O sea, creo que es un camino que hay que ir tomando como poco a poco, pero que sí, por ejemplo, para delitos patrimoniales, que es los robos, por ejemplo, le apostáramos a la prisión domiciliaria. Un brazalete cuesta 9,000 pesos, nada más 9,000 pesos, y sirve para lo mismo, para lo que se le apuesta a la prisión preventiva, que es que no te vayas a fugar o que no le vayas a hacer daño a la víctima o a la posible víctima. Y entonces el brazalete es igualito de efectivo o hasta más efectivo que tener a una persona dentro de la cárcel que quién sabe qué está aprendiendo a hacer, ¿no? O sea, hablando como en ese sentido o destruyéndose por dentro, ¿no? Porque es inocente. Que por lo menos tengan como el derecho de llevar su proceso afuera, según sea el delito, ¿no? O sea, yo no digo que, por ejemplo, Emilio Lozoya, pues lo tenían con brazalete de prisión domiciliaria, pero pues era más probable que se fuera del país y por eso lo meten, ¿no? O sea, ahí como depende de cada perfil. Pero yo le apostaría más a eso, a exigir. O sea, si bien sí creo que pues actos individuales pues no cambian el mundo, sí creo que la colectividad y la organización social sí lo pueden hacer. Y si nos organizamos, nos sensibilizamos y de esta manera también le exigimos a nuestros legisladores y legisladoras y a nuestros representantes populares lo que queremos y lo que realmente funciona y lo que, o sea, desde lo local, ¿no? Desde donde lo vivimos, creo que desde ahí se pueden generar grandes cambios, desde lo local, desde la participación ciudadana y comunitaria. Creo que desde ahí. O sea, como el empezarles a decir, ¿sabes qué, cuate? Pues no nos está sirviendo de nada la prisión preventiva oficiosa. Empezando por ahí, ¿no? ¿Por qué no le quitamos a los delitos patrimoniales, que se repare el daño? Órale, te robaron tu celular, te metiste un susto horrible, tienes que ir a terapia, que te pague el terapeuta, que te pague el celular, que además haga algo que le regrese algo a la sociedad y garantizar que no se vuelva a cometer el delito. Eso es lo que nos importa, ¿no? O sea, ya hablando pues de delitos más graves, entiendo que es complicado, es mucho más complejo, pero pues para delitos patrimoniales donde no hubo ningún daño más que pues sí el shock pudiera ser como lo más grave, porque pues al final pues un celular o una tele, pues lo material pues no vale tanto como una vida, ¿no? Entonces creo que, no sé si me di a entender, Miguel, como pues tomar como el verdadero poder, yo creo sí creo que está en la organización social, y que desde ahí logremos exigir y concientizarnos, porque pues si un día nos toca pisar la cárcel, pues ¿qué tenemos que hacer, ¿no? O sea, ¿cuáles son nuestros derechos? O si a algún familiar le toca, ¿no? Por error del sistema de justicia, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles son nuestros derechos? ¿Cuáles son nuestras obligaciones adentro? ¿A qué tenemos acceso? ¿A qué no tenemos acceso? O sea, creo que al final lo que es visible no se puede manipular. Y yo creo que una sociedad que es consciente de sus problemas y que además se involucra para resolverlos, pues puede generar grandes cambios. Sí, muchas gracias. Gracias por la aclaración. Te agradezco. Gracias, Miguel. Henry. Sí, compañera, pues ahora sí que respondiendo a la pregunta de Miguel, yo últimamente he estudiado a los políticos y como le vuelvo a repetir, un año he estado con mi psicóloga y he visto lo que es la disonancia cognitiva, ¿no? Que tú creas un mundo alterno de la realidad, ¿no? Entonces muchos de ellos sufren de este sesgo cognitivo, ¿no? De que ellos
tratan de crear un mundo alterno para que ellos puedan mentir y puedan decir cosas que no son ciertas, ¿no? Porque al final del día, pues vienen aplicando lo que es el giro singular, que ellos, como el hijo de Salinas, ¿no? Que su papá fue corrupto, fue ratero y él viene otra vez repitiendo los mismos patrones de conducta. Entonces, lo único que nos queda a nosotros es ver quiénes son ellos y por qué están actuando de esa manera, ¿no? O sea, como dijo Mónica, hay veces que la gente nos quiere rehabilitar, no quiere dar un paso más adelante para poder ser una persona de bien y dar lo mejor de sí como ser humano, ¿no? Entonces, si son casos perdidos, como en este caso los políticos, pues no nos queda de otra que votar por otras personas que en verdad sí traen la voluntad de poder hacer algo por el ser humano y dar lo mejor de sí, ¿no? Sin necesidad de estar usando la psicología oscura, ¿no? Que muchos políticos la usan en estos tiempos. Y nada más esa era mi aportación, y también está ahí la filosofía estoica, ¿no? Que nos ayuda mucho a lo que usted mencionó, compañera, de lo que nos acaba de mencionar hace un rato, que es una palabra nueva que yo acabo de aprender con ustedes, que es el desistimiento. Entonces, yo creo que sí va relacionado un poco con la filosofía estoica para que podamos entender y de aquí en adelante usar la logoterapia, ¿no? De que de aquí en adelante soy una persona nueva y ya lo de atrás pues ya es otro punto y aparte. Y esa es mi aportación, compañeros. Gracias. Muchas gracias por su aportación, compañero. Pues ahora sí que nos la echamos bastante larga, casi 2 horas de conversatorio. Ya hacía falta retomar y cada vez ir creciendo más. Muchas gracias a quienes se quedaron, también a quienes nos están viendo vía transmisión de Facebook, sus participaciones y demás que serán atendidas directamente por la ponente. Y pues con esto damos por concluido. Si alguien más tiene una participación o alguna pregunta, ahorita es el momento. De todos modos, ahorita María José se va a despedir de todas y todos nosotros y va a dejar sus redes sociales para que podamos estar en contacto. Henry, perdón, me sacó, creo que el internet está un poco mal, pero gracias a Dios duró toda la presentación. Yo pensé que no iba a durar mucho, pero pues escuché casi todo lo que dijiste. Pues la verdad es que tener acceso a un psicólogo, a la salud mental, es algo que tendrían que tener pues todas las personas, ¿no? Tendríamos que tener prácticamente todas las personas, porque empiezas a ver también la vida y el contexto de manera pues bueno, yo me gustaría, si no hay algún otro comentario, pues agradecerles por la posibilidad. A mí me encanta generar como pues estos diálogos de intercambio de ideas. Yo creo que no hay ninguna verdad absoluta en nada y creo que todos y todas podemos construir desde nuestra trinchera otro México posible, estando los que estamos acá, y otra sociedad distinta, ¿no? O sea, que aunque estemos unos en un país, otros en otros, pues formamos parte de un mismo mundo, ¿no? Que nos corresponde a todas y a todos, pues también ser parte de los problemas y de las soluciones, ¿no? Ahora sí que, como digo, agarrar el toro por los cuernos. Perdón, una ambulancia. Y pues bueno, agradecerles, gracias por este intercambio, gracias por la invitación, Saúl, Pati, por abrir el espacio a este tema que yo considero es muy importante si necesitamos, si queremos construir una sociedad más justa, más segura y donde podamos vivir todos en paz. Gracias también a Marta por el espacio que pues brinda todos los viernes, ¿no? De repente les escucho y hay conversaciones muy interesantes y que tengamos pues esta posibilidad de conocernos acá y de militar en un partido, ¿no? Que a veces no es fácil, pero pues que desde aquí se construye todo, ¿no? En la política todo es político, en la política está todo, y creo que
hay que participar en todos estos espacios. Muchas gracias a todas y a todos por escucharme. Espero no haberlos aburrido. No, muy interesante. Felicidades. Saludos a todos. Feliz noche. Felicidades. Feliz noche. Felicidades. Saludos a todos, compañeros. Muchas gracias y hasta luego a todos. Gracias. Gracias, un placer, María José. Hasta luego.